Ujú. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, en esta semana, la semana número 10, tenemos como logro o la actividad los cambios y las permanencias políticas, económicas y sociales ocurridas entre el año 1930 a 1990 y su influencia en la confirmación del Perú de hoy. Bueno, principalmente tenemos como tema de introducción, como ya le he presentado, mi nombre es Giancarlos Bravo. En esta exposición voy a hablarles sobre la reforma agraria en el Perú, un proceso histórico muy importante que transforma la estructura social, económica y política del país. El propósito de esta presentación es analizar si la reforma agraria fue realmente beneficiosa, considerando los tres aspectos fundamentales, el cuales son el político, el económico y el social. Asimismo, la reforma agraria implementada durante el gobierno general de Juan Velasco Alvarado en 1969. Este busca acabar con las grandes haciendas y distribuir las tierras a favor de los campesinos, entre otros. Asimismo, este proceso no solamente cambia la propiedad rural, sino también forma en que el Estado se relaciona con con el campo, ¿sí? Asimismo, fue un intento de justicia social. Si bien tuvo buenas intenciones, también trabajó como muchas dificultades en su ampliación y resultados. A lo largo de esta exposición explicaré sus principales impactos y consecuencias en cada una de estas dimensiones. Primero tenemos como el impacto político. En el impacto político, ¿qué tanto fue el impacto de esta reforma? Bueno, desde el punto de vista político, la reforma agraria fue una de las medidas más radicales del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Velasco buscó eliminar el poder, eh, oligarquía territorial que había dominado la política peruana por décadas. Con esta reforma, el Estado asumió un papel protagonista, interviniendo directamente en la economía y la sociedad rural. Se exploraron más de 10.000 hectáreas, lo cual significa un golpe directo al sistema tradicional de haciendas. Sin embargo, en este proceso también estuvo marcado por el autoritarismo. El gobierno militar controló los medios de comunicación, limitó las libertades políticas y reprimió la oposición. Si bien se promovió una idea de incluso y justicia, el régimen no permitió una verdadera participación democrática en las acciones o en las tomas de decisiones. Por eso, aunque la reforma agraria cambió el panorama político, lo hizo dentro de un contexto de control estatal y falta de libertad política, o más que todo con este tiempo que lo llamamos falta de democracia, ¿no? Ese es referente al punto que sería política. Ahora, en el punto económico, en el aspecto económico, la reforma agraria tuvo un efecto mixto. Por su lado, permitía que miles de campesinos accedieran por primera vez a la propiedad de la tierra. Se tomaron cooperativas agrarias y empresas asociativas con la idea de que los propios trabajadores administraran la producción. Sin embargo, muchas de estas cooperativas no funcionaron bien. Faltó cooperación, apoyo técnico y financiamiento. Esto provocó una caída de la productividad agraria y un aumento de la dependencia del Estado. Además, la política económica del gobierno amplió el control estatal sobre los sectores como la minería, la pesca y el comercio, generando una burocracia pesada y en poco eficiente, se podía decir en ese momento. Asimismo, durante años siguientes, específicamente en la década de 1980, las consecuencias fueron evidentes. El campo se desaboniza no hubo producción, muchas tierras quedaron abandonadas y el país se enfrentó a una fuerte crisis económica. Por lo tanto, aunque la reforma buscó justicia económica,
terminó afectando la estabilidad productiva del país, siendo el Perú una de las tierras más fértiles o más poderosas a nivel agrocultural. Asimismo, tema del impacto social. Desde el punto de vista social, la reforma agraria tuvo un impacto en la vida de los campesinos, o un fuerte impacto. Por primera vez, los trabajadores fueron reconocidos como ciudadanos, como con derechos, y sintieron por parte del proyecto nacional. Le eliminaron el sistema de haciendas, permitiendo reducir l- la servidumbre y mejorar la autoestima de las comunidades campesinas e indigentes. Sin embargo, también los resultados sociales fueron desiguales, ¿no? Muchas familias recibieron tierras sin apoyo necesario para hacerlas producir, lo que generó frustración y nuevas formas de desigualdad. A pesar de ello, este proceso marcó un antes y un después en la historia del Perú, porque cambió la estructura social del campo y abrió pasos a nuevos movimientos campesinos, sociales, que continuaron luchando por sus derechos. Bueno, como conclusión, tenemos que la reforma agraria fue una política necesaria para, pero mal ejecutada. Desde el punto de vista político, permitió romper antiguas oligarquía o antiguos acuerdos, pero dentro de un régimen autoritario, burócrata. En el punto de la economía, se buscó retribuir la riqueza, aunque terminó debilitando la producción agrícola y generando dependencias del Estado, ya que fueron más dependientes a que el Estado distribuya. Y en el social tuvo un mérito de reconocer al campesino como protagonista del país, pero sin ofrecerle las herramientas suficientes para mejorar su vida de manera sostenible. Bueno, podemos decir que el régimen agrario fue un proceso con luces y sombras. Si bien transformó el rostro del Perú, rural y provincial, la justicia social también dejó de problemas estructurales de afectaron la economía en décadas siguientes. Aún así, su legado nos recuerda la importancia de diseñar las políticas con convenientes equidad y con eficiencia, y justificando social con la participación democrática, ya que actualmente la democracia es base a todo el progreso del país. Bueno, eso sería por parte de todo, por el tema la reforma agraria ocurrido entre los años mencionados.